Mi nombre es Nirvana Montserrat Rendón Curiel, soy estudiante de la carrera Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de la Costa. Actualmente estoy cursando en la materia de clínica quirúrgica con el doctor Guillermo Ramos y el día de hoy vamos a hablar sobre la colecistitis. Vamos a iniciar con la anatomía de la vesícula biliar. Esta es una víscera hueca pequeña de entre 5 y 7 centímetros de diámetro de forma ovoide o también de forma de pera. Está ubicada en la superficie inferior del hígado, que esta tiene como función almacenar la bilis con una capacidad de hasta 30 a 50 mililitros. En sí, la bilis es un líquido conformado de varias sustancias que sirve para poder digerir adecuadamente las grasas de los alimentos que consumimos. Anatómicamente, la vesícula se divide en cuatro partes, que es el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello, por medio del cual se conecta el conducto cístico, que este ya es parte de lo que es la vía biliar, y en sí la vía biliar está compuesta por el conducto hepático derecho e izquierdo, que se unen y forman lo que es el conducto hepático común, y posteriormente se une el conducto cístico para formar el conducto colédoco, al cual en su porción inferior se une el conducto pancreático, y todos estos desembocan en el duodeno a través de una ampolla, que esta viene siendo la ampolla de Vater. Este órgano está irrigado por la arteria cística, que ésta se origina en el borde derecho de la arteria hepática derecha, por encima del conducto cístico dentro del triángulo hepatocístico. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que puede existir algunas variantes anatómicas, ya que la arteria cística también puede originarse de otras arterias, como lo puede ser la arteria hepática izquierda, la arteria hepática propia, la arteria hepática común e incluso de la arteria gastroduodenal o la mesentérica superior. En sí, la arteria cística se extiende al conducto cístico y se asocia generalmente con un ganglio linfático que se conoce como ganglio de Calot, el cual es el encargado de drenar la vesícula biliar, y este puede aumentar de tamaño en caso de que se presente alguna enfermedad vesicular. Asimismo, es necesario conocer y considerar el triángulo de Calot, que básicamente es un espacio virtual que va a alojar a la arteria cística, y pues en sí este será el triángulo que sus lados van a estar delimitados por la vía biliar principal, el conducto cístico y la base del segmento 4B hepático. Este triángulo está formado por dos triángulos, que uno de ellos es el hepatocístico, que sus límites son el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior hepático. Y el otro triángulo es el hepatocístico quirúrgico de Calot, que se limita con el conducto cístico, el hepático común y la arteria cística. Estos triángulos se deben de considerar sobre todo al momento de realizar un proceso quirúrgico, ya que uno se considera un triángulo de seguridad y el otro un triángulo crítico. En la fisiología, la bilis excretada continuamente por los hepatocitos se va a acumular entre comidas en la vesícula biliar. Esto es posible gracias a que la mucosa absorbe rápidamente el agua y los electrolitos hacia la sangre, y en esta se va a concentrar lo que son las sales, los pigmentos biliares y también el colesterol. Entonces, en la primera media hora después de haber consumido algún alimento rico en grasas, la vesícula se va a contraer y va a meter bilis al duodeno a través de la ampolla de Vater, que ésta funciona como un esfínter de la vía biliar principal, que en sí este reflejo va a implicar un doble mecanismo. Por una parte, la parte cefálica de la digestión va a estimular la vesícula a través del nervio vago, y por otra parte, la presencia tanto de grasas como de proteínas, especialmente en el duodeno, va a estimular la liberación de colecistoquinina, la cual va a pasar de la mucosa duodenal a la circulación y va a provocar que con ello se ocasione una contracción simultánea tanto del cuerpo de la vesícula y la relajación del cuello de la vesícula, y así se va a provocar la salida de la bilis. Pasando a la colelitiasis o la litiasis vesicular, pues esta se define como la presencia de uno o varios cálculos en la vesícula biliar, causada por la precipitación de sustancias de la bilis, en especial el colesterol y la bilirrubina. En los países desarrollados, alrededor del 10% de los adultos y el 20% de las personas mayores de 65 años tienen presencia de cálculos biliares. Los cálculos están formados por la insolubilidad de los elementos sólidos, y los principales solutos que se encuentran son la bilirrubina, las sales biliares, fosfolípidos y el colesterol. Estos se pueden dividir en los de colesterol y los pigmentarios. Dentro de los de colesterol encontramos los de colesterol puro, que están pues formados de 100% de colesterol,
y los mixtos, que en su mayoría están formados por colesterol, calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfatos. Este tipo de cálculos tienden a formarse cuando la bilis está sobresaturada de colesterol, y cuanto más tiempo esté la bilis sobresaturada de colesterol en la luz de la vesícula biliar, mayor será el riesgo de que se cristalice y produzca así primero una microlitiasis y más tarde una macrolitiasis. Y puede ser causado por obesidad, diabetes o una fibrosis quística. Y por otro lado tenemos los pigmentarios, que en esto se divide en negros y marrón. Los negros son pequeños y duros y están formados por bilirrubinato de calcio y sales de calcio inorgánicas como el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. Los factores que facilitan el desarrollo de cálculos incluyen la hepatopatía alcohólica, la hemólisis crónica y la edad avanzada, y estos normalmente suelen encontrarse en lo que es la vesícula biliar. Por otra parte, los cálculos marrones son blandos, grasosos y están compuestos principalmente de bilirrubinato y ácidos grasos como el palmitato de calcio o el esterato de calcio, que se forman durante una infección, alguna inflamación o también podría ser por la infestación parasitaria. Estas suelen presentarse más en la vía biliar. Y los cálculos biliares crecen alrededor de 1 a 2 milímetros por año y tardan de entre 5 a 20 años en alcanzar el tamaño suficiente como para causar problemas. La litiasis biliar es la enfermedad más común en el mundo y afecta a la vesícula biliar y al árbol biliar en aproximadamente el 20% de la población en general, aunque solo unos pocos muestran síntomas clínicamente, por lo que suele diagnosticarse de manera incidencial, o sea, cuando el paciente va como a hacerse estudios por algún otro padecimiento y se realizan como radiografías, ultrasonidos o tomografías, pues puede encontrarse la presencia de estos cálculos. Es importante mencionar que el riesgo de presentar una litiasis biliar va a aumentar el doble en aquellos individuos que cuenten con familiares de primer grado con litiasis biliar, y este riesgo va a aumentar hasta el triple en el sexo femenino, especialmente durante el embarazo, en pacientes de edad avanzada y en personas con dislipidemia. Dentro de la clínica, la mayoría de los casos son asintomáticos. Sin embargo, cuando hay excepciones, los pacientes cursan con dolor abdominal, que es lo que se le conoce como cólico biliar, que puede irradiarse muchas veces a lo que es el hombro, y de igual forma se puede acompañar de fiebre, náuseas, vómito, diarrea, intolerancia a las grasas y a la comida. Cabe mencionar que el dolor abdominal intenso, la fiebre alta y los escalofríos intensos, así como también la rigidez con signo positivo de Bloomberg o el hilio paralítico, son indicativos de presencia de pus en la vesícula biliar, gangrena o perforación. En pacientes con cálculos biliares inicialmente silenciosos puede ocurrir complicaciones entre el 2 y 3% de los pacientes dentro de los 10 años, y alrededor de 10 a 33% de los pacientes con colicitis sintomática presentan lo que viene siendo los cálculos del conducto biliar común. Otras complicaciones que se pueden encontrar son el síndrome de Mirici, la pancreatitis biliar aguda y la fístula colecistoentérica. En el síndrome de Mirici, un cálculo incide en el conducto cístico y comprime y obstruye el conducto biliar común, provocando colestasis. En la pancreatitis biliar aguda, los cálculos biliares pasan de la vesícula biliar al árbol biliar y bloquean el conducto pancreático. En la fístula, un cálculo grande erosiona la pared de la vesícula biliar, lo que lleva a la creación de la fístula con una asa del intestino delgado, y el cálculo puede progresar libremente o obstruir el intestino delgado y provocar una afección en el hilio biliar. A la colecistitis, esta es la inflamación de la vesícula biliar que es causada por una obstrucción del conducto cístico, determinando finalmente una estasis biliar, que a su vez inicia una cascada de cambios inflamatorios, afectando el epitelio y a la vesícula biliar hasta el punto de necrosarlo, pudiendo así convertirse en una infección. Esta se clasifica dependiendo de su presentación y su evolución. Dependiendo de la presentación es si tiene litios o no, y la evolución si es aguda o crónica.
La colecistitis litiásica, esta es la más común con una incidencia del 83 al 94%, y la alitiásica o también llamada acalculosa es una variable menos común con una incidencia del 5 y 10%. En esta se caracteriza porque no hay presencia de cálculo, por lo que el dolor es causado por otras razones. Y en esta se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria, o también conocida como idiopáticas, no se sabe el porqué de su inflamación, y por otra parte la secundaria puede ser a consecuencia de otra cosa, por ejemplo, consecuencia de una cirugía, un traumatismo, quemaduras, un estado de choque, alguna sepsis severa, el posparto, o también debido al uso de nutrición parenteral, el uso de ventilación mecánica o la diabetes. Dentro de la evolución, pues tenemos que es aguda o crónica. En la aguda se produce cuando la bilis queda atrapada en la vesícula biliar, y a menudo esto sucede porque el cálculo biliar va a bloquear lo que es el conducto cístico, lo cual puede ocasionar una irritación química por bilis e incluso inflamación de la mucosa, llegando hasta una isquemia. Esto provocará dolor precipitante que no va a ceder, y de igual manera, debido a esta obstrucción, hay bacterias que pueden colonizar la vesícula biliar. Entre las más comunes está el estafilococos y el enterococos. En la crónica, esta es una inflamación de consecuencia a la irritación prolongada de la vesícula biliar por episodios repetitivos de colecistitis aguda. Y como manifestaciones clínicas hay intolerancia a las grasas, eructos y el dolor cólico en el cuadrante superior derecho y epigastrio. Y este dolor, a diferencia de la presentación aguda, será constante e intenso durante los primeros 30 minutos e incluso puede durar hasta 5 horas. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, encontramos los criterios de Tokio que fueron actualizados en 2018. Estos tienen como objetivo los criterios diagnósticos y en base a esto clasificar a los pacientes tanto en la función como en sus riesgos de gravedad, lo que facilita la toma de decisiones y el análisis del padecimiento, ya que si no se trata la enfermedad puede progresar rápidamente hacia la gangrena de la vesícula biliar y posteriormente a su perforación, provocando sepsis, shock y peritonitis. La mortalidad se acerca al 65% y se tomarán en cuenta tres parámetros. En estos están los signos locales de inflamación, en los que puede estar la presencia del signo de Murphy o masas, dolor e hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. También están los signos sistémicos de inflamación, que hay una fiebre elevada a más de 38 grados centígrados, la proteína C reactiva elevada a 3 miligramos por decilitro y una leucocitosis mayor a 10.000. En la ultrasonografía se encuentra el signo de Murphy ultrasonográfico, la pared de la vesícula biliar más de 4 milímetros si el paciente no tiene insuficiencia hepática crónica y o ascitis e insuficiencia cardíaca derecha, el aumento del tamaño de la vesícula biliar, litio lito incarcerado y líquido perivascular. Se dice que estamos ante una sospecha diagnóstica si se cumple tanto un criterio A como un criterio B, y para confirmar el diagnóstico es necesario que se cumpla tanto un criterio A, uno B y uno C. Ahora, tomando en cuenta los criterios de Tokio, pero en cuanto a gravedad, se encuentran tres grados, que es el leve, moderado y grave. En estos se encuentra, en el grado 1 se encuentra una colecistitis aguda en un paciente saludable, sin disfunción orgánica, solo hay cambios inflamatorios leves en la vesícula, y la colecistectomía se puede hacer de forma segura con bajo riesgo operatorio. En el grado 2, la colecistitis aguda está acompañada de cualquiera de las siguientes condiciones. Puede ser leucocitosis mayor a 18.000 milímetros cuadrados, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, una duración de los síntomas mayor a 72 horas y una marcada inflamación local. Y el grado 3 es una colecistitis aguda acompañado por disfunción de cualquiera de los siguientes órganos o sistemas. Puede ser una disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. Ahora hablaremos de la coledocolitiasis, que es causada por la presencia de cálculos en el conducto biliar, y estos cálculos pueden proceder tanto de la vesícula biliar como del mismo conducto biliar. De igual manera, en estas patologías los pacientes suelen ser asintomáticos y sus hallazgos serán incidenciales.
Sin embargo, es importante diagnosticarlos y sobre todo tratarlos a tiempo, ya que estos pueden causar un cólico biliar, obstrucción biliar, incluso una pancreatitis biliar o una colangitis. Dentro de la clínica, los pacientes suelen ser asintomáticos, pero pueden llegar a presentar manifestaciones y estas serán similares a las anteriores patologías, como la presencia de cólico biliar, náuseas, el vómito, la fiebre, la ictericia, pero la diferencia es que en estos casos se puede presentar lo que es la hipotensión. Colangitis, esta es la infección del labio biliar y está ocasionada por la obstrucción, ya sea por un cálculo, que esta tiene una frecuencia del 85%, o por tumores en la vía biliar o en la cabeza del páncreas. Esta obstrucción permite que patógenos oportunistas asciendan desde el duodeno y colonicen la vía biliar. Dentro de estos patógenos se encuentran principalmente las bacterias anaerobias como Escherichia coli, Enterobacter o Klebsiella. En la clínica normalmente suelen cruzar con una tríada característica conocida como tríada de Charcot, que esta está compuesta por fiebre, ictericia y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Así, también existe la presencia de inestabilidad hemodinámica y la alteración del estado de conciencia. Junto con esta tríada de Charcot se cumple lo que es la pentada de Reynolds, que esta ya se presenta en casos de colangitis severa. En cuanto al diagnóstico de estas patologías, lo podemos encontrar además en la clínica a través de los estudios tanto de laboratorio como de imagen. Por su parte, los estudios de laboratorio podemos solicitar lo que es la biometría hemática, que esta suele indicar leucocitosis. En la química sanguínea se observa un incremento de la proteína C reactiva y en las pruebas de función hepática, pues esto es debido a que los cálculos biliares pues pueden alterar sus valores. En los estudios de imagen podemos solicitar lo que es una radiografía, una ecografía simple o una endoscopía, también una colangiografía transhepática percutánea e incluso una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que en sí este es un procedimiento que combina tanto la endoscopia gastrointestinal de la parte superior del aparato digestivo con radiografías y pues esto es justamente para tratar lo que son los problemas de los conductos biliares y los conductos pancreáticos. En el tratamiento podemos encontrar el farmacológico, el no farmacológico y el quirúrgico. El no farmacológico se encuentra lo que es la litotricia biliar, que esta es la destrucción del cálculo biliar mediante ondas de choque. Esta intervención suele durar aproximadamente 1 hora y no se requiere el uso de anestesia y este procedimiento se recomienda sobre todo en aquellos pacientes que no pueden someterse a una cirugía. El tratamiento farmacológico pretende disolver los cálculos biliares en los pacientes en los que tienen situaciones especiales, es decir, en aquellos que no pueden tener acceso a una cirugía debido a sus comorbilidades. Para ello se utiliza principalmente lo que es el ácido ursodesoxicólico, que actúa reduciendo la secreción de colesterol y facilita la disolución de los cálculos biliares de colesterol. En sí, el cálculo va reduciendo cerca de 1 milímetro a 2 cada mes y este se indica en casos de litiasis biliar y cirrosis biliar o simplemente como prevención en la formación de cálculos biliares durante la pérdida de peso. Entre las contraindicaciones de este medicamento se destaca que no debe de administrarse en pacientes con riesgo de desarrollar cálculos radioopacos, calcificados o pigmentarios, así como también en pacientes que cursen una insuficiencia renal o las mujeres que estén embarazadas o en el periodo de lactancia. Además, es necesario recalcar que el tratamiento tarda cerca de 2 años en disolver el cálculo por completo. Por otra parte, en caso de infecciones bacterianas se recomienda el uso de antibióticos, los cuales se recetan dependiendo de la gravedad y el agente causal. Normalmente suele indicarse metronidazol, ya que como vimos anteriormente, los agentes causales más comunes son los anaerobios. La colecistectomía es la intervención quirúrgica que se realiza para extraer la vesícula biliar y esta puede ser abierta o laparoscópica. Y esta se puede realizar porque hay una infección, hay una litiasis biliar, cáncer o una inflamación.
Comparando la laparoscópica con la abierta, pues tenemos que en la laparoscópica se considera mínimamente invasiva, puesto que solo se requiere de 3 a 4 incisiones menores en el abdomen. Por ello, esta suele ser la más utilizada, además de que aumenta la visibilidad quirúrgica y permite una recuperación rápida al paciente y suele ser más estética y también reduce el tiempo de hospitalización. En cambio, la abierta requiere una incisión de hasta 15 centímetros y por ello la recuperación va a ser más lenta y requiere un mayor tiempo de hospitalización. Y se va a dejar una cicatriz notoria. Aparte, la reincorporación del paciente a su vida diaria se verá afectada por el dolor. Estos procedimientos están indicados cuando hay una colelitiasis sintomática o complicada como una coledocolitiasis o incluso una pancreatitis por cálculos biliares. También se recomienda en caso de una discinesia biliar, que esta no suele ser tan frecuente, pero es causada por el funcionamiento inadecuado de la vesícula biliar y se va a caracterizar principalmente por dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómito y normalmente no suele asociarse a la presencia de litos, pero en esta se presenta una fracción de eyección de la vesícula biliar menor de 35%. De igual manera, en la colecistectomía se recomienda en casos de colecistitis calculosa o si existen pólipos en la vesícula biliar mayores a 1 centímetro. E incluso se recomienda en caso de que se sospeche alguna condición maligna, como puede ser la presencia de calcificaciones en la pared de la vesícula biliar. Dentro de las contraindicaciones, pues está lo que son las alteraciones graves en la coagulación, que la paciente se encuentre en el primer trimestre del embarazo o que se presenten riesgos anestésicos. También que la vesícula se muestre enfisematosa o con una necrosis extensa. Si el paciente sufrió lesiones miocárdicas recientes o se sometió a múltiples operaciones, o incluso si sufre de cirrosis con hipertensión portal, y también si existe sospecha de cáncer de la vesícula biliar. Los materiales que se utilizan para realizar una colestectomía laparoscópica, pues son los que se utilizan para cualquier procedimiento laparoscópico, como las agujas de Veress, los trocares con sistema de protección de 10 milímetros y de 5 milímetros, las pinzas de disección endoscópica, los electrodos de disección o extremos o puntas de diferentes formas, las tijeras endoscópicas, la cripera endoscópica y el equipo de aspiración e irrigación. Asimismo, también se deben de conocer las posiciones en las que se va a encontrar el paciente y para esto se encuentran dos escuelas. Pero pues la elección de la posición del paciente depende de la preferencia del cirujano. Dentro de las escuelas tenemos la francesa y la americana. En la francesa, el paciente se encuentra en decúbito dorsal con las piernas separadas y el cirujano se colocará entre las piernas y sus ayudantes a los costados. Y en la americana, el paciente de igual manera se va a encontrar en decúbito dorsal y el cirujano se va a encontrar a su izquierda y junto a él se encontrarán sus ayudantes. Ahora sí, pasando al procedimiento quirúrgico de la colistectomía laparoscópica, pues primero se hace una incisión en la piel de forma transversal por encima del ombligo y con disección romana se va a llegar a la línea alba. Con dos pinzas, el cirujano va a levantar la piel y la pared abdominal e insertará la aguja de Veress para la insuflación de gas o poner directamente el trocar de 10 milímetros. La punta de la aguja de Veress debe de estar dirigida hacia los pies del paciente, esto con el fin de evitar una lesión inadvertida en la arteria aorta abdominal. Para confirmar la presencia de la aguja dentro de la cavidad abdominal, se realiza una prueba de caída con una gota de agua. Mientras que la pared abdominal se levanta con las pinzas, una gota de solución salina se va a colocar en el centro de la aguja. Y antes de que se comience la disección del paciente, este será colocado en una posición de Trendelenburg y una pinza va a pasar a través del puerto más lateral para tomar lo que es el fondo de la vesícula biliar y llevarla hacia el hombro derecho. Por otra parte, la otra pinza va a pasar por el puerto medio clavicular para tomar el infundíbulo o el cuello de la vesícula biliar y se va a retraer lateralmente para colocar el conducto cístico en tensión. El revestimiento peritoneal en el triángulo de Calot es cuidadosamente disecado utilizando ya sea una tijera o el gancho laparoscópico. Esta se va a limpiar en el tejido graso y de este lugar se tiene que identificar el conducto cístico y con un
con un disector de ángulo recto se va a disecar pues la unión del conducto biliar común y el conducto cístico. Es importante asegurarse de que la unión de la vesícula biliar con el conducto cístico esté presente para evitar una lesión inadvertida del conducto hepático derecho. En caso de que sea difícil identificar el conducto cístico, se debe disecar el peritoneo de la vesícula biliar y si la unión del conducto cístico con la vesícula biliar aún no ha sido identificada, el procedimiento debe convertirse a una colistectomía abierta y evitar así complicaciones. Una vez ya identificado lo que es el conducto cístico, se aplican 2 clips proximales y 2 clips distales y se corta el conducto cístico con una disección romana y cortante del triángulo de Calot. Se identifica también la arteria cística y se remota de la pared de la vesícula biliar. Una vez ya bien identificada la arteria cística, esta es ligada con hemoclips y posteriormente esta va a ser dividida. Después se diseca la vesícula biliar de su lecho hepático. Para lograr esto, pues el infundíbulo de la vesícula biliar va a ser captado junto con los hemoclips, mientras que la vesícula biliar se va a girar de lado a lado. La cubierta peritoneal y el tejido areolar se dividen con el gancho de electrobisturí. A medida que la disección se acerca al fondo de la vesícula, se reduce la retracción cefálica, el infundíbulo se retrae y la cámara de la vesícula biliar es inspeccionada y la hemostasia se completa. Una vez que la vesícula biliar queda completamente libre de su lecho hepático, la cara se transfiere al puerto que está en la parte superior del abdomen y con una bolsa laparoscópica que es introducida por el puerto umbilical se va a retirar lo que es la vesícula biliar. La incisión umbilical puede ser necesario extenderla en caso de que existan dificultades al momento de extraer la vesícula biliar. Estos pueden ser por una gran inflamación de la pared, que la vesícula se encuentre distendida, porque haya presencia de litos muy grandes o por otro tipo de complicaciones. En cualquier derrame, ya sea de bilis o de sangre, se debe de aspirar. Y los defectos de la fascia o de las aperturas de los puertos, pues se van a cerrar con suturas absorbibles y la piel se va a unir con puntos subdérmicos. Por último, pasando a lo que son las complicaciones, pues principalmente se puede destacar el riesgo de la conversión a cirugía abierta, ya que en cada uno de los tiempos de cirugía se pueden presentar complicaciones, ya sea en la introducción de los troclares o también una lesión en la vía biliar o hemorragias. Otras de las complicaciones puede ser el reingreso al hospital en los primeros 30 días o incluso se pueden presentar infecciones en el sitio operatorio. Estas ya pueden ser superficiales o profundas. Sí, así también puede ocasionarse fístulas biliares e incluso puede haber una muerte intrahospitalaria. Por mi parte sería todo.